Jesús dijo que nosotros debemos buscar la perla de gran precio. Y para buscar una perla se necesita trabajo. También Él se comparó como un tesoro, que el reino de los cielos es como un tesoro, que hay que cavar para encontrarlo. Y por eso los temas que estoy presentando representan un gran desafío, porque puedo atenerme a la letra de la Biblia y quedar allí en la superficie, o tratar de profundizar a través de lo que estamos aprendiendo, que es interpretar la Biblia a través de Jesucristo. Y eso requiere un desafío más grande del pensamiento, requiere humillación. Y quiero aclarar que lo que yo voy a presentar y que lo que estoy presentando no pretendo de que sea dogma, no pretendo de que sea la verdad. Simplemente trato de exponer, siguiendo los pasos de Cristo, la aseveración de Él, diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Dijo, estudien las Escrituras porque ustedes creen que al leerlas tienen la salvación, pero quiero decirles que ellas dan testimonio de mí. Si no encuentro a Jesús, si no encuentro a Cordero, cuando estudio la Biblia, no la estoy estudiando como tendría que estudiarla. Y por eso estamos tan divididas las denominaciones. Porque todas las denominaciones dicen basarse en la Biblia, estudiar la Biblia con la Biblia misma, especialmente los protestantes decimos eso, y sin embargo estamos muy divididos. No nos hemos dado cuenta que la Biblia no es suficiente. A la Biblia la tenemos que ligar a Cristo. No nos damos cuenta que la moralidad, y esto también en la vida práctica, no nos damos cuenta que la moralidad no es suficiente. A la moralidad la tenemos que ligar a Cristo. No nos hemos dado cuenta que la religiosidad no es suficiente. Tenemos que unirla a Cristo. Y por eso yo simplemente lo que pretendo es que en la medida que comparta lo que pienso que Dios me motiva en el estudio, con lo que Dios me motiva en el estudio, es motivarlos para que ustedes vayan a la Biblia, para que ustedes busquen el Espíritu y para que todos crezcamos en el estudio de la palabra. Y el tema de hoy se titula Salir por fe. Y voy a introducirme con Éxodo 12, 30 al 32, que dice lo siguiente: entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Esa noche el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos: lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas, como dijeron, y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. Llegó un momento que Faraón ahora ya no tuvo, simplemente les dijo váyanse, o sea, los dejó libres. No tuvieron ni que hacer fuerza, no tuvieron que pelear, no tuvieron que hacer nada. Así trabaja Dios. Simplemente el faraón los dejó ir. Pero quiero mostrarles algo. Y es lo siguiente: los israelitas no salieron porque quisieron salir. Salieron porque los echaron. Y hay muchas veces que tú estás en una circunstancia de esclavitud en la vida y muchas veces tú sabes que estás esclavo y clamas a Dios como los israelitas clamaban a Dios, que querían ser libres, pero cuando llega el momento de la libertad, muchas veces si las circunstancias no te empujan, tú no sales. Y a veces Dios tiene que manejar las circunstancias de tal manera para que salgas, porque si no, no saldrías. Y vuelvo a repetir, los israelitas no salieron porque quisieron salir, sino que salieron porque los echaron. Pregunto, ¿es fácil vivir en libertad? ¿Sí o no? ¿Es fácil vivir en libertad? ¿Y saben qué? Vivir en esclavitud es mucho más fácil que vivir en libertad.
Y por eso muchas veces, cuando estamos en esclavos, todos nos quejamos, hacemos un montón de protestas, pero cuando llega el momento de dar pasos para la libertad, muchas veces preferimos quedar en la esclavitud. Porque vivir por fe, para vivir en libertad tengo que vivir por fe, y vivir por fe es mucho más difícil que vivir por vista. Los esclavos viven por vista, los que son libres viven por fe. Y quiero mostrarte 5 razones por las cuales alguien preferiría seguir viviendo como esclavo antes que ser libre. Y quiero que reflexiones bien porque posiblemente tú estás en alguna situación de esclavitud en tu vida, de la cual te estás quejando. Y puede ser que Dios te esté dando la oportunidad de salir, pero sin embargo permaneces en esclavitud. Y te voy a mostrar cuáles son las 5 razones por las cuales alguien prefiere seguir viviendo como esclavo. La primera es miedo a lo desconocido. No, cuando somos esclavos sabemos lo que viene, sabemos dónde están las cosas, sabemos cuáles son los horarios. Cuando somos esclavos sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando vivimos por fe tenemos que estar continuamente preguntando, tenemos que estar continuamente dependiendo. No hay un paso, cuando vivimos por fe 2 más 2 no es 4. Cuando somos esclavos sí, pero cuando vivimos por fe 2 más 2 puede ser 5. Muchas veces el temor a lo desconocido nos hace permanecer en lo malo conocido. Está la mujer que lo abofetea al marido, la abofetea al marido, pero prefieren vivir en lo malo conocido por temor a la vida de fe que es desconocida. Las personas pueden preferir la estabilidad de lo conocido, aunque sea en opresión, que la aventura de la vida de fe que se experimenta en libertad. Y quiero que reflexiones si tú no estás en alguna situación en tu vida que estás aceptando la opresión porque tienes miedo a la libertad. Y quiero decirte que los seres humanos, la mayoría de los seres humanos tenemos ese problema, si no todos. Y por eso Dios es un Dios que viene a dar libertad. Y no sé si se acuerdan cuando prediqué hace un tiempo que la misión de los líderes del pueblo de Dios es traer libertad. Y por eso no es fácil la misión de un líder del pueblo de Dios, porque la gente prefiere vivir en esclavitud por miedo a lo desconocido. Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y en esto Pablo está hablando a un grupo de personas, los Gálatas, que habían entrado en la esclavitud de las tradiciones. Porque ¿saben qué? Las tradiciones nos esclavizan, pero las tradiciones, como es lo conocido, muchas veces preferimos vivir esclavos de tradiciones antes que dar pasos de libertad a la libertad, porque en la libertad tenemos que pensar por nosotros mismos, tenemos que tomar decisiones por nosotros, no sabemos qué es lo que viene, no hay, como decía, no hay una fórmula para cada situación, tengo que pensar y depender del Espíritu en cada situación. Y por eso las instituciones religiosas y las iglesias se llenan de tradiciones porque prefieren vivir en la esclavitud de las tradiciones antes que vivir en la aventura de la vida de fe. No me voy a detener mucho, vamos a tener mucho que estudiar hoy en este sermón. Podría de cada cosa hacer un sermón solo. Y espero poder abarcar todo lo que quiero abarcar. La segunda razón por la cual alguien prefiere vivir en esclavitud antes que en libertad es por falta de recursos o habilidades. Tenemos miedo. No sabemos cómo vamos a sobrevivir. Israel no tenía comida en el desierto, no tenía agua, no tenía experiencia militar, no tenía infraestructura y no tenía historia de nación independiente. En Egipto, por más que eran esclavos, tenían la comida todos los días. En Egipto, por más que eran esclavos, sabían dónde tenían que ir a trabajar. En Egipto, por más que eran esclavos, sabían dónde tenían la casa. Si ellos salían al desierto, se encontraban con una situación que no sabían cómo iban a resolver. Y eso quiero decirte que Dios lo sabe. Y la libertad sin Dios es otra manera de esclavitud.
Y por eso hoy quiero demostrarte también, y por eso está esta historia en la Biblia, para que veamos que Dios es un Dios de libertad y esa libertad verdadera se puede vivir con Dios solamente porque Dios es el único que es capaz de hacer vencer nuestros miedos por medio de la fe. Y yo hablo muy rápido. Estamos buscando poder traducir dentro de poco el segundo servicio, entonces tengo que calmarme. Y perdona a la persona que está traduciendo ahora. La tercera razón por la cual nos resistimos o nos podemos resistir a vivir en libertad es temor al castigo y a ser señalado como rebelde. Cuando hay instaurado un sistema de esclavitud, toda persona que quiera ser libre va a recibir amenazas de castigo y va a ser catalogado como rebelde. El miedo a represalias físicas, emocionales o sociales por intentar escapar o rebelarse puede ser un factor clave para aceptar la esclavitud como un mal menor. No queremos quedar mal con el entorno. Y este mundo es un mundo de esclavitud y por eso cuando Jesús te llama para seguirlo, vas a quedar mal siempre con el entorno. Y si queremos ser verdaderos cristianos, vamos a quedar mal con el entorno siempre. Y por eso que Pablo dijo, y lo dijo Jesús también, pero Pablo específicamente en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, dice, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. No dice algunos, dice ¿cuántos? Todos. Y por eso muchas veces las personas prefieren vivir en la esclavitud cómoda antes que vivir en la aventura que da la experiencia de fe en libertad, porque en la libertad siempre voy a recibir las amenazas de castigo de las personas que esclavizan y voy a ser catalogado o etiquetado como rebelde. Otra de las razones por las cuales preferimos vivir en esclavitud es el conformismo o la resignación. Con el tiempo, la repetición de condiciones opresivas puede llevar a una mentalidad de resignación, donde la persona no se plantea que una vida diferente sea posible o deseable. Cuando llegamos a esta situación, creo que es la situación más calamitosa que puede darse. Y saben que muchas veces en las instituciones religiosas se ven situaciones opresivas. Y alguien puede decir, no, pero están mal entonces las instituciones religiosas. No, no están mal las instituciones religiosas. El problema es la actitud que tenemos aquellos que estamos en las instituciones religiosas. La otra vez hablaba con alguien que no estaba muy de acuerdo con las cosas que predicaba yo, y esta persona era un líder o un dirigente. Y entonces me decía, lo que pasa es que lo que decís está bien, pero eso no hay que predicarlo. Vos tenés que ser fiel a quien te paga el cheque. O sea, hemos llegado a un momento que parece que la fidelidad es fidelidad al dinero. Y entonces en ese momento yo reaccioné y dije, no, yo tengo que ser fiel a Dios, no al que me paga el cheque. Y entonces me miró con sarcasmo y me dijo, ¿acaso sos un reformador? Y yo tengo una pregunta, ¿para qué estamos? Y yo sé que yo no tengo autoridad para hacer un llamado a los pastores, pero si tú eres un pastor que eres fiel a quien te paga el cheque, estás en problemas. Estás en problemas. Y entonces este dirigente me dijo, esto no va a cambiar más, no cambia. Y entonces él se estaba enojando porque yo estaba diciendo cosas por el cambio que según él estaban bien, pero que no las tenía que predicar porque si no, no estaba siendo fiel a quien me pagaba el cheque. Y él pensaba que esto no cambiaba, entonces seguía viviendo el sistema, siendo fiel a quien le paga el cheque. No, nosotros hemos sido llamados a ser reformadores, todos.
No hay excepción. Si estamos en el reino de Cristo, somos todos reformadores. Y si nosotros no creemos que las cosas pueden cambiar, vayámonos. Si estamos acá es porque creemos que Dios puede cambiar las cosas. Si somos líderes de una iglesia, es porque creemos que las cosas pueden cambiar. Y el hecho de que se estén haciendo cosas mal y que tratemos de cambiar las cosas que se están haciendo mal, no nos hace rebeldes, no nos hace infieles, nos hace incluso gente que ama. Pero hemos tergiversado las cosas. Y por eso yo como pastor de Forest City no vengo a Forest City, y esto espero que cada uno de ustedes como miembro de Forest City tengan la misma actitud y no me estoy poniendo de ejemplo, pero ojalá que si soy pastor de Forest City es porque quiero cambiar las cosas en Forest City. El día que me tengo que someter a quien paga el diezmo más grande, al quien da más ofrendas, y entonces seguir el statu quo, entonces ya no sirvo más como líder. Y eso pasa con mis compañeros, también eso pasa con ustedes. No estamos aquí para mantener las cosas, estamos para cambiar las cosas. Porque el cristianismo está mal. Y ahí saltan todos. No, el cristianismo está muy bien. Y nos hemos resignado, sabemos que las cosas están mal, pero pensamos que como no van a cambiar, entonces comenzamos a vivir en la maquinita en control remoto. No, Dios nos llamó para cambiar las cosas con el poder de Dios, sometidos a Él. No es cambiar por cambiar, es entrar en el plan de Dios. Y nosotros como seres humanos siempre nos quedamos cortos. Estamos tratando de hacerlo mejor acá en Forest City y faltan muchas cosas por hacer. Y ojalá que todos nos corrijamos los unos a los otros. Ojalá que ustedes nunca se conformen con algo que hagamos nosotros los pastores que vaya en contra del reino de los cielos. Y si va en contra del reino de los cielos, ustedes están llamados a reprendernos y a cambiar. No estamos sirviendo un sistema, no estamos sirviendo a pastores, estamos sirviendo a Cristo. Una cosa es huir porque ya no creemos que algo pueda cambiar y otra es avanzar por fe porque creemos que Dios todo lo puede. Y no vamos a huir. No vamos a huir de donde Dios nos puso. Vamos a avanzar con el poder de Dios. No huyas de la iglesia que Dios te puso. No, avanza por fe y cambia las cosas con el poder de Dios. Somos llamados a ser reformadores todos. Y no importa en qué iglesia estemos, no huyamos de las iglesias, cambiémoslas. Transformémoslas con el poder del Espíritu. Dejemos que Cristo entre al centro. Y Él se va a encargar de cambiar las cosas. Otra de las razones por las cuales las personas prefieren permanecer en esclavitud es por la manipulación o el lavado de cerebro. Una de las más poderosas herramientas para lavar el cerebro o manipular a las personas es poner a Dios del lado del que esclaviza. Todos los que esclavizan toman a Dios de su lado. Y en el nombre de Dios quieren esclavizar. No hay poder opresor más grande que el que oprime en el nombre de Dios. Y analicen los dictadores de los países. Todos quieren tener a Dios de su lado. Analicen la historia. Y por eso, por ejemplo, los reyes, Faraón, por ejemplo, él decía era la representación de Dios, porque al ser la representación de Dios, Faraón podía oprimir y nadie le podía decir nada porque él era la representación de Dios. Todos queremos manipular a Dios y tener a Dios a nuestro lado para poder oprimir a la gente. Y por eso nosotros no podemos ser parte de eso. Dios nos llamó a libertad, no nos llamó a esclavitud. Y sigue diciendo Éxodo 13, 17 y 18, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó,
si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección del Mar Rojo. O sea, ellos podían llegar más rápido yendo por camino de Filistea. Pero Dios dice que utilizó, en vez de utilizar el camino más corto, utilizó el camino más largo. Y acá hay una lección para cada uno de nosotros. Muchas veces, no sé si escucharon esta frase, muchas veces el camino más largo entre dos puntos es el atajo. Vuelvo a repetir. Muchas veces el camino más largo entre dos puntos es el atajo. Nosotros como seres humanos nos encanta hacer las cosas rápido. Estamos desesperados por llegar a Canaán. No, para llegar a Canaán no solamente hace falta llegar, hay que desarrollar carácter. Y para desarrollar carácter tenemos que ir lento en la vida. Y por eso Dios sabe muchas veces, cuando tú te pones en las manos de Dios, a veces parece que empiezas a dar vueltas, y es que Dios está preparando tu carácter para poderte dar la bendición de poder entrar a Canaán. Y por eso no te quejes de los tiempos de Dios, simplemente sé paciente, acepta su guía y ve paso a paso con Él. No quieras llegar antes, porque si Dios te hace quizás llevar por los caminos más cortos, no está tu carácter desarrollado para poder llegar, y entonces te volverías para atrás. Entonces Dios sabe por qué te está guiando en el tiempo que te está guiando. Y tienes que confiar en eso. Por eso, no te quejes de los rodeos que hace Dios en tu desierto. Es para que estés preparado o preparada para recibir la bendición. Sigue diciendo el texto, los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. No voy a entrar a analizar esto, por qué José lo dijo, pero José nunca se sintió parte de Egipto. Como nosotros nunca nos deberíamos sentir parte de este mundo. Como nosotros nunca debiéramos sentir de que hemos llegado. Estamos en un peregrinaje. Y sigue diciendo Éxodo 13, 20 al 22. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Esto que resalté en rojo me parece fascinante. Es el Evangelio en esta experiencia. Dios nunca quitó su protección de Israel. Y si ustedes analizan los 40 años que Israel estuvo vagando por el desierto, si podríamos decir, o dando vueltas por el desierto, en esos 40 años lo que más fue Israel fue infiel. Sin embargo, Dios nunca quitó la protección de ellos a pesar de la infidelidad del pueblo. Porque ¿sabes qué? Tú y yo podemos ser infieles con Dios, nos podemos equivocar, pero Dios sigue siempre con nosotros. Sí, hay bendiciones que perdemos cuando nos separamos de Él, pero hay bendiciones que nunca perdemos a pesar de que nos separamos de Él. Porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Da lluvia sobre justos y sobre injustos también. Hay bendiciones especiales que tienen aquellos que deciden entrar en un pacto con Él y deciden aceptar las bendiciones de Dios. Pero hay bendiciones generales que no las pierde absolutamente nadie. Porque Dios es fiel. Y Dios vino siempre para salvar, nunca para destruir. Él da vida, Él perdona, Él no condena. Y ahora sí entramos a la parte que nos toca analizar en este día. Y dice así, entonces el Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pijahirot, entre Migdol y el mar. Que acampen allí, a lo largo de la orilla, frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto.
Y una vez más endureceré el corazón de Faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del Faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Es interesante porque ahora ellos tienen que avanzar por fe y la nube comienza a avanzar hacia un lugar donde parecía que no había salida. Había montañas de un lado, había montañas del otro lado estaba el mar y allí se paró la nube. ¿Qué iban a hacer delante del mar? Nadie sabía. Eso es avanzar por fe. Pero iban donde iba la nube. No era el camino lógico era ir por Filistea. Dios tenía una razón por la cual no las llevaba por allí, pero ellos no sabían. Y entonces ellos tenían que seguir por fe a donde Dios iba. Pero acá hay una frase que resalté allí que dice, en el texto bíblico, dice que Dios endurecerá el corazón de Faraón para que el Faraón lo siga. ¿Qué es endurecer? ¿Será que Dios endurece el corazón de alguien? Y acá viene una de las frases que nos va a llevar un poquito a tratar de explicar y no quiero que ustedes sientan de que les quiero imponer esto, ustedes analicen. ¿Será que Dios endurece el corazón de alguien? Los calvinistas no tienen problema en decir que sí, porque ellos piensan que Dios predestina a algunos para salvación y a otros para perdición. Y con aquellos que predestinó para perdición se van a perder sí o sí, y Él les puede endurecer el corazón y hacer todo lo que quiere, total ellos se van a perder. Así piensa la teología calvinista. No quiere decir que por eso ellos están mal, son herejes o están perdidos, pero piensan así. Yo tengo otra propuesta. Nosotros vimos que muchas veces en el Antiguo Testamento se le atribuye a Dios lo que Él permite. ¿Y cómo endurece Dios el corazón de Faraón? Y voy a dar un ejemplo. Antes de eso, yo voy a decir que Dios endurece el corazón de Faraón cuando el Espíritu Santo le hace llamados a Faraón y Faraón se resiste. Y entonces, una persona que se resiste al Espíritu Santo, como el poder del Espíritu Santo es tan fuerte, la persona que se resiste al Espíritu Santo tiene que resistirse con violencia. No se puede resistir tranquilamente al Espíritu Santo, sino que se resiste con violencia. Y voy a dar un ejemplo. Voy a decir una frase. Dios no destruye a nadie. Y quizás no tenga ningún problema nadie acá, pero en internet yo sé que hay gente que ya está saltando con esta frase y que se está enojando por esta frase. Y está bien que una persona no piense así, está bien. Pero si esta frase llega a ser verdad, una verdad de Dios, la persona que se resiste a esto se va a tener que resistir con violencia. Y eso vemos muchas veces, que las personas muchas veces escuchan por internet y después insultan por internet, humillan por internet. Y me he dado cuenta, muchas veces los que más persiguen son los que están siendo llamados por el Espíritu Santo de manera más clara. Y como sienten la convicción del Espíritu y no quieren dejar el Dios de sus ideas, entonces tienen que resistirse con violencia. Y por eso esta frase, si bien yo no estoy endureciendo el corazón de nadie, simplemente por decir esta frase, a alguien se les puede estar endureciendo el corazón. Y esta frase sigue así, dice, Dios no destruye a nadie, el pecador se destruye a sí mismo por medio de su rechazo a Dios. O sea, Dios no destruye a nadie y el pecador se destruye a sí mismo por medio de su rechazo a Dios. Y alguien cuando pongo esto me va a decir, estoy manipulando a la gente para que crean lo que yo estoy queriendo decir allí. Y yo sé que hay gente en internet que está enojada ya. Y no estoy desafiando, pero es un ejemplo y lo que estoy dando. Ahora quizás la persona que está en internet, que está enojada por esto que estoy diciendo, va a bajar un poco el enojo. Porque esto no lo digo yo. Esto dice, Dios no destruye a nadie, el pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia, y eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 112. Ahora ya hay una autoridad que no es el pastor Joel, sino que tenemos una autoridad que está por sobre,
Y entonces ahora esta persona entra en un conflicto. Y entonces enseguida, cuando entra con un conflicto, saca otra cita. Una cita que contradice esta cita incluso de la misma autora. Y que dice, Dios mandó a su ángel para destruir a los egipcios. Y sacan con esa cita, porque nosotros muchas veces una discusión la queremos resolver con una cita. Está muy mal eso. Y entonces la pregunta es, quiero decirles, hay una cita que sí habla que Dios mandó a su ángel destructor para destruir a los egipcios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le creemos esta cita o a la otra? ¿A cuál le creemos? Pregunto. ¿A cuál le creemos? Y yo les voy a dar la respuesta para mí. Yo tengo que ver qué cita está más de acuerdo con el carácter de Jesús. Y entonces yo tengo que ver si en algún momento Jesús destruyó a alguien cuando estaba aquí en la tierra. Entonces le creo a la otra cita. Pero si Jesús nunca destruyó a nadie, entonces a la otra cita veo que el profeta, cuando dio la otra cita, todavía no tenía un conocimiento de Dios tan profundo. Y cuando escribe esta cita, ya tenía más claro cuál es el conocimiento de Dios. Y lo mismo pasa con la Biblia. Y lo mismo pasa con cualquier persona. Cristo tiene que ser el filtro para interpretar todo. Si Cristo fuera el filtro para interpretar todo, no estaríamos desunidos como cristianos. Pero cada uno agarra una cita y se hacen los seguidores de esa cita, otros agarran esta cita y se hacen seguidores de esta cita, otros agarran un versículo y se hacen seguidores de este versículo, y otros agarran otro versículo y se hacen seguidores de este versículo, y nos olvidamos de que Cristo es la revelación del Padre, y que cada vez que tenemos un conflicto con respecto a lo que el Padre haría, tenemos que ir a Cristo, porque Cristo es quien vino a mostrar quién es el Padre. No es tan difícil. Lo que es difícil es renunciar a nuestros esquemas mentales que hemos desarrollado por tanto tiempo y a nuestras ideas que las hemos hecho ídolos nuestros para dejar entrar las ideas de Dios en nuestra mente. Y quiero decirles, no hay nada malo que alguien diga, yo no creo en esa cita. Perfecto. O no creo en lo que estás en el mensaje que estás diciendo, Joel. Ahora, cuando alguien se pone violento, es porque sin duda que hay algo que está queriendo rechazar que va más allá de un mensaje. No, está muy bien que ustedes no piensen como yo, ni yo piense con ustedes, y que dialoguemos, pero no que usemos violencia para dialogar. Seguimos analizando el texto. Dice, cuando el rey de Egipto, y perdonen, puse subtítulos porque hay tantas enseñanzas que voy a tener que ir siempre para poder terminar bien en tiempo, voy a tener que ir dando subtítulos y sacar la enseñanza. Dice, cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaron. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. No, ahora dicen vamos, y ahora que están encerrados allí, están frente al mar, a los dos costados tienen montañas, no pueden hacer nada, los vamos y los traemos de vuelta. Resulta una pérdida muy grande para el imperio dejarlos ir a estos esclavos. Y quiero sacar esta enseñanza. Cuando avances hacia la libertad, siempre los faraones tratarán de impedirlo. Cuando avances hacia la libertad, siempre los faraones tratarán de impedirlo. ¿En qué etapa de tu vida estás? ¿Será que estás en un momento, en una situación opresiva en tu vida? Y que cada vez que quieres avanzar por fe en esa situación, surgen los faraones que tratan de impedirlo y tú, en vez de seguir avanzando, terminas sometiéndote nuevamente. Es necesario que vivamos en libertad. Dios nos llamó a ser libres. Aceptar la esclavitud es un pecado.
Dios nos llamó a ser libres. Y sigue diciendo el texto. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y acá está la actitud del esclavo, el esclavo que no quiere salir. Es más, acá está la actitud de aquellos que salieron pero no salieron. Sabes que tú puedes salir pero no salir. Hay muchas personas que son miembros de iglesia y quizás, como dicen, nacieron en la iglesia y parece que salieron de Babilonia, pero no salieron de Babilonia, porque prefieren vivir en esclavitud, que prefieren vivir esclavos de tradiciones, tienen una actitud mental de esclavitud. Porque vivir por fe requiere humillarme y entregar el control a Dios. Requiere seguir a Dios por donde quiera Él va, y Dios muchas veces nos va por los caminos que a nosotros nos parecen. Y fíjense, acá dice que cuando estaban en Egipto, los mismos israelitas decían: déjanos en paz, no queremos salir al desierto, ¿qué va a pasar con nosotros? Así como tú estás pensando, ¿qué va a pasar si yo avanzo por fe? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? ¿Qué va a pasar con mi seguridad? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con esto? Y tú vives en una situación opresiva simplemente porque estás acostumbrado o acostumbrada a la esclavitud. No es necesario en el nombre de Cristo que salgas. Déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Y lo bueno es que ahora le echaban la culpa a Moisés. Es como que decir: me trajiste Moisés, yo no quería salir. Porque los que no viven por fe siempre le echan la culpa de sus problemas a otro. Déjanos en paz, déjanos morir. Mejor es ser un esclavo en Egipto que morir en el desierto. ¿Esa será que es tu frase también? Mejor ser un esclavo en Egipto que morir en el desierto. ¿Y por qué ellos decían mejor ser un esclavo en Egipto que morir en el desierto? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no querían ejercer fe. Se quedaban mirando el desierto. Y quiero decirte algo. Dios no determinó que seas un cadáver en el desierto. Él determinó que entres a Canaán. Si te sacó al desierto, es para que llegues a Canaán, no para que mueras en el desierto. Pero tú, como no quieres mirar a Dios, no confías en lo que Él dice, entonces prefieres seguir esclavo antes que seguir en el desierto porque miras las circunstancias y dices: voy a ser un cadáver en el desierto. No, tú nunca vas a ser un cadáver en el desierto con Dios. Y si alguna vez llegas a ser un cadáver en el desierto, es porque no quieres confiar en la palabra de Dios. No quieres confiar que Dios te ama. No quieres confiar que Dios tiene un plan. Quieres ver todo. Y si no ves, no avanzas. Eso no es fe. Y entonces Moisés dice una de las frases más lindas que tiene el Éxodo, que dice: pero Moisés les dijo: no tengan miedo. Y hoy Dios te dice a ti: no tengas miedo. Yo sé que tienes miedo. Yo sé que estás acostumbrado o acostumbrada a la esclavitud y no sabes vivir de otra manera. No tengas miedo. No tengas miedo ante las amenazas. No tengas miedo de las circunstancias. Solo quédense quietos, y está mal esa traducción. En el original dice: solo estén firmes. No dejen que las amenazas que trae la vida los muevan de creer en mí. Avancen conmigo. Dicen: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen, quédense firmes y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Es más, acá lo que nos está diciendo es que las batallas no son tuyas, las batallas son de Dios.
El gran problema es que nosotros muchas veces queremos acompañar. No, la batalla es de Dios, no es tuya. Dios va a pelear por ti. Si es que tú permaneces firme, si es que no quitas tu vista de Él, si es que avanzas por fe. Solo ustedes verán, dice otra traducción, dice, ustedes verán y quedarán tranquilos cuando vean la obra de Dios por ustedes. Pero avancen, no se queden allí estancados. ¿Hasta cuándo debemos orar? Esta es una pregunta que muchas veces han tenido muchas personas. Y fíjense, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha, dile al pueblo que avance. ¿Por qué clamas a mí? Moisés se fue a orar a Dios y a clamar a Dios. No, ya no era tiempo de orar, ahora era tiempo de avanzar. ¿Por qué clamas a mí? Y acá viene algo muy importante, la oración no reemplaza la acción. Pero a veces nos refugiamos en las disciplinas espirituales para no tener que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer por el miedo que tenemos, porque no queremos ejercer fe. No, hay que avanzar. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, Dios se va a manifestar. Sí, parece que hay montaña de un lado, montaña del otro, el mar del otro, y vienen los egipcios por detrás, pero Dios está con ustedes y la batalla es de Él, no es de ustedes. Y ¿saben qué? Me hizo mucho bien preparar este sermón, porque yo lo necesito esto en mi vida también. No es momento de orar. Las iglesias muchas veces se reúnen a orar, a hacer ayuno dentro de la iglesia. No, hay que salir. Hay que avanzar. Los templos no son para que nos vengamos acá a estar haciendo ejercicios espirituales. Hay que salir a hacer ejercicios espirituales afuera. Hay que salir al mundo, somos sal. Tenemos que actuar, no podemos quedarnos orando. Por eso hay un grupo ahora, y gloria a Dios por eso hay un grupo. Están 2 de los pastores del equipo pastoral y hay un grupo de laicos también aquí de la iglesia y otro grupo de otros países que han ido a Cuba y están en este fin de semana no solamente orando, están avanzando. Porque Dios nos ha puesto una misión, pero a veces parece que queremos estar solamente aquí encerrados haciendo programas acá dentro de la iglesia. No, esto no es iglesia, esto es un templo. La iglesia ocurre fuera del templo. Y no se trata solamente de orar. Vuelvo a repetir, la oración no reemplaza la acción. Llega un momento que hay que dejar de orar y hay que actuar. Es como si se está hundiendo un barco. Y yo soy el capitán del barco, se está hundiendo el barco y digo, hermanos, vamos a reunirnos para orar a ver qué hacemos. Para ver cuál es la voluntad de Dios. No, hay que orar mientras damos la orden de que bajen los botes salvavidas, que se suban al bote salvavidas. Pero no podemos parar para orar. Y con esto no quiero decir que no hagamos reuniones de oración, no estoy diciendo eso. Pero no usemos la oración como una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. No usemos la espiritualidad como una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. No usemos nuestra actividad y responsabilidad acá en la iglesia para no hacer lo que tenemos que hacer en el mundo. El mundo se está incendiando y hay que salir a apagar el fuego. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Necesito lentes mejores. Ya no puedo ni leer el PowerPoint ahí. Quiero mostrarte cómo es la dinámica de la vida cristiana o de la vida. Hay una amenaza en tu vida, así como los israelitas tenían la amenaza que venían los egipcios por detrás. Entonces, ante la amenaza, ¿surge qué? El miedo. Y cuando surge el miedo en tu vida, y que puede ser que alguien esté atrapado en el miedo, entonces Dios ¿qué hace? Da una promesa. ¿Para qué da la promesa Dios? Para que
nosotros utilicemos la promesa como un remedio para el miedo. Pero ante el miedo nosotros podemos tener dos alternativas. En vez de hacer caso a la promesa, entonces nosotros muchas veces podemos paralizarnos ante el miedo y no hacer nada cuando tenemos que hacer algo. Y esa no es una solución. Y a la otra cosa que me puede llevar el miedo es a huir de la situación. A huir. ¿Y sabes qué? Dios no te pide ni que te paralices ni que huyas. Dios lo que te pide es que ¿qué? Que ejerzas fe y ¿qué? Y avances. Confronta la situación. No huyas ni te paralices. Confronta de una vez esta situación. Creyendo de que la batalla es de Dios. Tú simplemente avanza, métete en el mar. Y Dios abrirá caminos donde no los hay. Bueno, me adelanté a la frase que había puesto en la próxima pantalla. Y dice Éxodo 14, 19 al 22. Entonces el ángel de Dios, que iba frente del pueblo de Dios, que iba al frente del pueblo de Israel, entonces el ángel de Dios que iba frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Dios te va a proteger de Faraón. Avanza por fe. Y Dios se va a interponer para que Faraón no te haga daño. Pero avanza. Y sigue diciendo el versículo 21. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Sí, la circunstancia puede ser muy difícil, pero si tú avanzas en el nombre de Dios, vas a ver la gloria de Dios y eso va a quedar. La crisis, que hoy es una crisis, va a quedar como un hito en tu vida para recordar la fidelidad de Dios. Y sigue diciendo el versículo 23, entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Dios estaba cumpliendo su promesa. Y Dios va a luchar por ti. Va a luchar por ti. No tengas miedo, avanza. No mires la circunstancia. Ora, sí, haz ayuno de oración para que entre la fe y te quite la parálisis de no hacer nada cuando tienes que hacer algo. Avanza. Los israelitas son liberados y los egipcios destruidos. Y acá nos vamos a encontrar con algunas cosas interesantes. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano. ¿Y qué tenía Moisés en la mano? La vara. Y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y sus conductores. El ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Pregunto, ¿quién destruye? ¿Dios o Satanás? ¿Quién destruyó a los egipcios? Según el texto, ¿qué pareciera decir? Que Dios. Pero nosotros vimos el sermón pasado de que Dios nunca destruye. Es más, Jesús nunca destruyó a nadie. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos dilucidar, cómo podemos ver una chispa del carácter de Dios a raíz de esto? ¿Y saben dónde está la chispa? La chispa para mí, o no sé si la chispa, el clou se dice, sí. La llave
La clave, gracias, la clave está en la vara. Les hago una pregunta, ¿qué simbolizaba la vara de Moisés? ¿Qué simbolizaba? ¿Qué simboliza una vara? O sea, cuando la vara de Moisés, que era comparable con el faraón, ¿qué era lo que tenía Faraón que era comparable con la vara de Moisés? Muy bien, el cetro. ¿Y qué es? ¿Símbolo de qué es un cetro? De autoridad. Y nosotros ya lo habíamos dicho en un sermón pasado, la vara en la mano de Moisés es símbolo de qué? De autoridad también, nada más que una autoridad parece bastante diferente a la de Faraón. Ahora, es interesante porque cuando Dios le dice qué es lo que tienes en tu mano, a Moisés cuando lo llama, le dice una vara. Y entonces le dice, tírala en el piso. Y cuando la tira en el piso, ¿en qué se transforma la vara? ¿En qué? En serpiente. Y les hago una pregunta, ¿símbolo de qué es la serpiente en la Biblia? ¿Símbolo de quién? En toda la Biblia vamos a ver que Satanás, o mejor dicho, la serpiente, es símbolo de Satanás. ¿Qué simboliza la vara en la mano de Moisés? Eso simboliza, nosotros vimos el sermón pasado que cada vez que Satanás actúa, ¿a quién le tiene que pedir permiso? A Dios. O sea, que Dios tiene la autoridad sobre quién. Sobre Satanás. A pesar de que da libertad, Dios tiene autoridad sobre Satanás porque Él es el creador de todo. Entonces, la vara en la mano de Moisés quiere decir de que Dios tiene la autoridad sobre el mal. Y por eso ustedes van a ver que cada vez que Moisés traía una plaga, ¿con qué traía la plaga? Con la vara. Porque en la vara estaba la autoridad de Dios para el bien y estaba la autoridad del mal para Satanás. Porque Dios siempre actúa ¿para qué? Para bien. Pero ¿para qué actúa Satanás siempre? Para el mal, para destruir. Y para ejemplificar esto, ¿se acuerdan? Más adelante hay un episodio. Los israelitas tenían sed y Dios le dice a Moisés que vaya y golpee la roca. ¿Y qué iba a salir de la roca? Agua. ¿Con qué tenía que golpear la roca? Con la vara. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué simbolizaba la roca? Si van al Nuevo Testamento, Pablo dice que esa roca simbolizaba a Cristo. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué tenía que hacer Moisés para que salga agua? ¿Utilizar qué? La vara. ¿Qué símbolo de la autoridad que tiene Dios sobre quién? ¿Sobre qué? Sobre Satanás. Les hago una pregunta. ¿Quién golpeó a Cristo en la cruz? ¿Quién golpeó a Cristo en la cruz? Satanás. O sea, la vara le golpeó a Cristo en la cruz. Y cuando Satanás golpeó a Cristo en la cruz, ¿qué pasó con la cruz? ¿Cuál fue el resultado del golpe de Satanás en la cruz contra Cristo? ¿Cuál fue el resultado? Vida para todo el mundo. Fíjense que Satanás nunca puede vencer. Dios tiene tanta autoridad para con Satanás, que a pesar de que Satanás hace cosas malas, Dios puede sacar cosas buenísimas de lo que Satanás hace. O sea, el mal nunca puede estar por sobre la luz. Y por eso Juan 1:3 dice, la luz vence a las tinieblas no pueden con la luz. O sea, sí, puede ser que Satanás haga muchas cosas. Ya lo expliqué el sábado pasado, cómo Satanás le reclama a Dios por nosotros. Y Dios, respetando la libertad, le permite hacer cosas a Satanás. Pero todo lo que le permite Dios hacer a Satanás, en las manos de Dios, tarde o temprano, termina siendo para bien. Y por eso cuando nuevamente Israel tiene sed en el desierto la segunda vez, ¿qué le dice Dios a Moisés? Ve. ¿Y qué tenía que hacer con la roca? Háblale, no le golpees más, porque una sola vez golpeará Satanás a Cristo. Pero desde allí saldrá tanta agua y siempre que le hablemos a la roca saldrá agua desde allí. Ya Satanás sobre Cristo no tiene ninguna autoridad o no se le permite hacer nada sobre Cristo, nunca tuvo autoridad sobre Cristo. Pero todo lo que hace Satanás con Dios se transforma en una bendición. La autoridad de Dios sobre el mal
es lo que simboliza la vara en la mano de Moisés. Y por eso, cuando Moisés toca el mar, le da autoridad a Satanás, ¿para qué? Por causa de los egipcios. Porque te digo una cosa, si tú no quieres que Satanás te toque y quieres seguir disfrutando de las bendiciones que te da Dios, no persigas a los hijos de Dios. Cuando tú persigues a los hijos de Dios y te resistes al llamado de Dios, llega un momento que Dios tiene que dejarte en las manos de aquel que quiere seguir, que es Satanás. ¿Y qué es lo que Satanás siempre hace? Destruye. Y cuando destruye, como Satanás es engañador, ¿qué dice? ¿Quién fue el que destruyó? Dios. Y así todos pensaron también que Dios es el que destruyó. No, Dios nunca destruye. Pero sí Dios tiene autoridad sobre Satanás. Y por lo que expliqué el sábado pasado, muchas veces los tiene que dejar obrar por causa de nuestras propias decisiones. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Tú y yo hemos sido llamados a ser libres. Es necesario que hoy quizás el Espíritu Santo te habló y te has dado cuenta que estás en una situación de esclavitud y que te has conformado con esa situación de esclavitud. Hoy en el nombre de Cristo te digo, sal por medio de la fe. Avanza por fe. Cree en las promesas de Dios. Es muy fácil quedarse con la tradición. Es muy fácil hacer lo que todos harían. No, hoy Dios te llama a hacer lo que Él te llama a hacer. Hoy Dios te llama a cumplir su propósito. Y siempre, siempre, cuando cumplas el propósito de Dios, va a ser por la fe. Por eso quiero terminar recordándote Deuteronomio 23:5, que dice: tu Dios cambió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Si te tocó Satanás por tus malas decisiones, posiblemente estás esclavo, pero hasta esa esclavitud que hoy tienes, Dios la va a transformar en una bendición. Si estás dispuesto a avanzar por fe. Y termino con este versículo muy conocido y dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas, hasta lo que hace Satanás, si tú estás en el propósito de Dios, coopera para tu bien. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que es fiel, un Dios que no cambia. Y recuerda, Dios no te llamó a ser un cadáver en el desierto. Dios, si te llamó a salir, te llamó para que llegues a Canaán. Que Dios te bendiga.